Hoy, al recordar aquel día, veo la escena con una claridad serena. Él, Humberto, con una sonrisa confiada, firmaba un documento, despreocupado. Creía que yo era predecible, una mujer de silencios que no haría ruido. No sabía que el verdadero sonido de la traición ya había resonado en mi corazón cuando descubrí aquella firma, la mía, falsificada en un préstamo. Una pequeña acción suya que lo cambió todo, que marcó el inicio de nuestra desintegración. Mi silencio no era debilidad, era el espacio donde mi mente tejía la verdad. Era la calma antes de que la tormenta revelara cada una de sus mentiras. Ellos pensaron que al celebrar nuestra separación, se librarían de una carga. No imaginaron que la verdadera liberación apenas comenzaba. La verdad, a veces, solo se muestra cuando el mundo se derrumba. Hoy, el sol de Madrid golpeaba la ventana del juzgado con una fuerza inusual para una mañana de invierno. Mis dedos aún temblaban ligeramente, apenas perceptibles, por el bolígrafo que había soltado hace menos de 5 minutos. El papel del divorcio, tibio de tinta, yacía sobre la mesa. Menos de una hora. Menos de una hora para que 6 años de matrimonio, de los cuales 3 fueron como esposa de Humberto y 6 como nuera de doña Carmen, se disolvieran en un documento. Me llamo Ana, tengo 42 años y una hija, Mateo, que pronto cumplirá 7. Antes, era una mujer con sueños, con la esperanza ingenua de construir un hogar sobre pilares de respeto y amor. Hoy, soy una mujer que se levanta de una silla de madera fría en un juzgado. Doña Carmen, mi ex-suegra, no me dedicó ni una mirada. No tenía por qué hacerlo, supongo. Para ella, todo había terminado. Su voz, siempre alta, resonó ahora con un tono de victoria que me perforó el pecho. Vamos. Toda la familia ya tiene mesa en el restaurante. Hay que celebrar esto. Quitarnos el mal de encima de una vez por todas. Escuché el repiqueteo de los tacones de las mujeres de su familia sobre el suelo de baldosas. Risas ahogadas, el motor de un coche arrancando con prisa. Nadie me saludó, nadie preguntó cómo estaba. 6 años como nuera, 3 como esposa, culminaron en 15 minutos de firmas y una frase de desprecio sin disimulo. Me quedé allí, de pie. El sol aún no se abría paso entre las ramas desnudas de los plátanos frente a la entrada del juzgado. La luz me escocía en los ojos, pero no lloraría. No me lo permitiría, no hoy. Humberto, el hombre que acababa de convertirse en mi exmarido, siguió a su madre. Él se detuvo un instante, como si fuera a girarse, pero no lo hizo. Ni una palabra, ni una mirada. 6 años de convivencia y el último minuto fue de silencio, el mismo silencio que había matado nuestro matrimonio mucho antes de aquel papel. Comprendí su silencio, lo conocía bien. Era idéntico al de las cenas frías, a las noches en que yo trabajaba hasta las 2 de la madrugada con la contabilidad de su pequeña empresa de importación, mientras él volvía a casa con un olor a perfume extraño. El silencio había sido el verdadero verdugo, no el documento recién firmado. Agaché la cabeza y ajusté el asa de mi bolso, un bolso que ya tenía las esquinas desgastadas. Dentro, guardaba una pila de papeles delgados, ordenados con precisión. Toqué los documentos, como para recordarme a mí misma que aún seguía en pie. Una mujer que pasaba me miró con lástima. Yo le regalé una sonrisa muy leve, una sonrisa educada, la de alguien que ya estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. Me di la vuelta y caminé hacia la parada de autobús que estaba enfrente. En el autobús, me senté en la última fila, la ventanilla vibrando suavemente con cada bache. La ciudad a mediodía era ruidosa, la gente se apresuraba a ganarse la vida. Nadie sabía que, a unos cientos de metros de allí, un matrimonio acababa de romperse. Miré hacia afuera, una pregunta resonando en mi cabeza, una pregunta que ni yo misma quería responder. ¿Dónde me dolía? No en el momento de firmar el divorcio, tampoco cuando escuché a mi ex-suegra hablar de quitarnos el mal de encima. Me dolió cuando me di cuenta de que, durante 6 años, nunca me habían considerado parte de esa familia.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Eva, la encargada del restaurante. La mesa está lista. Doña Carmen ha dicho que en cuanto estén todos, sirvan los platos. Mi boca se curvó ligeramente. ¿Mensaje equivocado o intencionado? Apagué la pantalla, guardé el teléfono en el bolso. Mis dedos se apretaron con fuerza y luego se relajaron. Los latidos de mi corazón volvieron a la normalidad. Sabía que estaba al borde de algo grande, algo doloroso, pero también muy necesario. El autobús se detuvo en mi parada habitual. Bajé y caminé unos cientos de metros hasta la vieja barriada donde Mateo y yo nos estábamos quedando. Una habitación pequeña, las paredes un poco húmedas, pero tranquila. Apenas abrí la puerta, una voz infantil exclamó: «Mamá, ¿ya has vuelto?» Mateo, mi hijo de 6 años, corrió y se aferró a mis piernas. Me agaché y lo abracé. Olor a leche, a sudor de niño, un olor familiar que me hizo sentir un pinchazo en el pecho. Aquí, solo aquí, me permitía ser débil. ¿Estás cansada, mamá?, preguntó Mateo, sus ojos claros mirándome. Negué con la cabeza, acariciando su pelo. Estoy bien, le dije, una promesa a él y a mí misma. La tarde transcurrió lentamente. Cociné, enseñé a Mateo a escribir, escuché sus historias del colegio. Todo era tan normal que, si no fuera por el documento de divorcio cuidadosamente doblado en el cajón, uno pensaría que éramos una familia intacta. Por la noche, cuando Mateo ya dormía, me senté en la pequeña mesa junto a la ventana. Saqué la carpeta con los expedientes y los coloqué ordenadamente. La luz amarilla de la lámpara iluminaba cada página. Contratos, extractos bancarios, actas de conciliación de deudas. Números secos, pero para mí, estaban más vivos que cualquier promesa. Recordé la mañana de hoy, antes de ir al juzgado. Humberto había dicho, con voz cansada pero intentando mantener su superioridad: una vez divorciados, cada uno por su camino. No hagas nada que te arrepientas. Yo solo asentí. No discutí, no me justifiqué. Había aprendido muy pronto que, para esa familia, mis palabras no tenían peso, pero mi silencio sí. Afuera, en algún restaurante elegante del centro de la ciudad, quizás sonaban los brindis. La gente reía, hablaba de la mala suerte que se había ido, de una mujer que no sabía traer prosperidad. No sabían que, precisamente en esta pequeña habitación, una mujer estaba sentada, con la espalda recta, los ojos extrañamente serenos. Cerré la carpeta. No tenía intención de vengarme. Solo quería recuperar lo que me pertenecía y proteger a mi hijo. Si el karma existía, no necesitaba ser ruidoso. Solo necesitaba llegar en el momento justo. Fuera de la ventana, el viento soplaba suavemente, moviendo las copas de los árboles. Miré la oscuridad, respiré hondo. El matrimonio había terminado, pero mi historia, mi verdadera historia, apenas comenzaba. Y aquella fiesta de quitarnos el mal de encima solo era el principio. Mi mente, a menudo anclada en el presente, de vez en cuando viajaba hacia atrás, hacia un día que ahora parecía de otro siglo. Mi boda con Humberto. Fue un día de primavera, no tan grandioso como los que solía ver en las revistas, pero para mí, estaba lleno de una esperanza ingenua. Mis padres, gente sencilla pero trabajadora de un pueblo cerca de Zaragoza, habían hecho un esfuerzo considerable. Recuerdo la mañana de aquel día. El sol entraba tímidamente por la ventana de mi habitación en casa de mis padres. Mis nervios, la ilusión de empezar algo nuevo. Y la dote, sí, la dote. En nuestra tradición, no era algo que se exigiera con dureza, pero se esperaba. Mi familia, con gran sacrificio, había reunido 50.000 euros. Recuerdo a mi padre, un hombre de pocas palabras, entregando el sobre a doña Carmen con una reverencia respetuosa. Doña Carmen lo recibió con una sonrisa amplia, una de esas sonrisas que apenas le veía poner, llena de una gratitud que parecía sincera en aquel momento. Gracias, Ana,
Gracias por este buen comienzo para nuestro hijo, me dijo entonces, y por un momento, creí que me acogían de verdad. Humberto, a mi lado, me tomó la mano. Sus promesas de un futuro juntos, de una vida llena de felicidad, resonaron en mis oídos. En ese instante, creí en ellas. Pero incluso entonces, hubo pequeños detalles, casi imperceptibles, que ahora, con el tiempo, se revelan como las primeras sombras. Recuerdo a doña Carmen indicándole con una mirada severa a Humberto dónde sentarse en la iglesia, o cómo debía posar para una foto. Él, siempre, obedecía. Hubo un instante en que sus ojos se encontraron con los míos, una fracción de segundo de incertidumbre, de algo parecido a una disculpa silenciosa, antes de que se girara para complacer a su madre. Era la primera vez que veía esa vacilación en él, esa lucha interna. Yo, en mi inocencia, lo interpreté como respeto filial, un hombre que honraba a su madre. Las primeras cenas familiares, en la casa de las afueras de Madrid donde nos mudamos, eran como un ensayo de lo que vendría. Mi voz, mis opiniones, a menudo se perdían en el torbellino de conversaciones de doña Carmen. Ella dominaba la mesa, las discusiones, las decisiones. Si yo sugería algo, un plato nuevo, una forma diferente de organizar el salón, ella lo escuchaba con una sonrisa condescendiente y luego, sin más, cambiaba de tema o lo desestimaba con un «eso no lo hacemos así en esta casa». Humberto, en esos momentos, permanecía en silencio, absorto en su plato o en la conversación de su madre. Nunca me defendió, nunca validó mi opinión. Aprendí entonces que, en esa casa, mi voz era un murmullo que se ahogaba fácilmente. Luego, estaba el dinero. Los 50.000 euros de la dote de mi familia. Doña Carmen, poco después de la boda, comenzó a gestionar las grandes compras de la casa, las reformas, las inversiones para el futuro. Son asuntos de familia, Ana, decía ella, no te preocupes, yo me encargo. Y yo, sin experiencia, con la confianza ciega de una recién casada, dejaba que ella lo hiciera. No preguntaba mucho. Creía que era lo normal en una familia. Mi ilusión por un hogar cálido y una familia que me aceptara incondicionalmente, como parte de ellos, se desvanecía lentamente, como la luz de una vela en una habitación oscura. Esos pequeños indicios, esas sombras apenas visibles, fueron los primeros ladrillos de la pared que, sin saberlo, ya se estaba construyendo entre yo y la familia de Humberto. Lo que entonces era un tenue presentimiento, con el tiempo se convertiría en una certeza dolorosa. Los años pasaron, y con ellos, la penumbra de mi boda se convirtió en una sombra persistente en mi hogar. Las ilusiones se disolvieron en la rutina, en una serie de detalles pequeños que, sumados, pintaban un cuadro de profunda decepción. Mi vida de casada se volvió una existencia de silencios. Recuerdo muchas noches, las 2 de la madrugada, sentada frente al ordenador, los ojos cansados, revisando las hojas de cálculo de la pequeña empresa de importación de Humberto. Me encargaba de la contabilidad, de los pedidos, de la logística, de todo lo que él consideraba papeles de mujeres. Él, mientras tanto, regresaba a casa mucho más tarde, con el cuello de la camisa ligeramente desabrochado y ese olor, ese persistente y extraño perfume que no era mío. Yo nunca pregunté. No había necesidad. El silencio de su llegada, la forma en que se acostaba sin decir una palabra, lo decía todo. Esas eran nuestras cenas, nuestras noches. Frías, como la comida que muchas veces dejaba preparada para él en el microondas. Doña Carmen, por su parte, nunca dejó de recordarme mi deber. Ya es hora, Ana, ¿no crees que Mateo necesita un hermanito? Una familia numerosa es una bendición. Mira a la hija de mi prima, ya tiene 3 varones. Sus palabras se repetían una y otra vez, como un eco molesto. Me comparaba, me juzgaba, siempre con esa mirada que decía, no eres suficiente. Yo me limitaba a agachar la cabeza. Había aprendido que cualquier respuesta solo avivaría el fuego. Mi silencio era mi única defensa.
Luego vino el problema de don Javier, el hermano mayor de Humberto. Su negocio, una pequeña tienda de electrónica, comenzó a ir mal. Un día, los acreedores se presentaron en la casa de doña Carmen, en las afueras, con gritos y amenazas. Doña Carmen lloraba, desesperada, y se aferró a mis manos. Ana, eres de la familia, tienes que ayudarnos. Solo esta vez, por tu cuñado. La palabra familia sonó hueca entonces, pero yo, ingenua, seguía aferrada a la esperanza de pertenecer. Saqué mis ahorros, los que tenía guardados desde antes de casarme y algo de lo que quedaba de la dote. Además, tuve que firmar un préstamo a nombre de los dos, mío y de Humberto, por 20.000 euros. Era una cantidad considerable para nosotros. Con eso, pudimos cubrir las deudas más urgentes de don Javier y evitar que el problema fuera a mayores. Humberto, en ese momento, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Te lo agradezco, Ana». Su voz sonaba sincera, y por un momento, me sentí valorada. Pero ese agradecimiento duró poco. Los meses pasaron, don Javier se recuperó un poco, pero nadie mencionó el préstamo. Nadie habló de devolver ese dinero. Un día, con cautela, sugerí a Humberto que tal vez deberíamos hablar con su hermano sobre un plan de pagos, al menos para tener claridad. La reacción de Humberto fue instantánea y fría. Su rostro se endureció. «¿Qué estás haciendo cuentas con mi familia, Ana? No es elegante». Sus palabras me golpearon como un latigazo. Sentí como la sangre me bajaba del rostro. ¿Contar? Yo solo quería transparencia, respeto. Pero para él, era una ofensa. Me quedé en silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no era solo resignación. Era la amargura de darme cuenta de que mi amor, mi sacrificio, mis esfuerzos por esa familia, se daban por sentados. Eran una obligación, no un acto de bondad. La promesa de Humberto, la gratitud de doña Carmen, todo se desvanecía en el aire. La grieta en mi matrimonio se hacía cada vez más ancha, más profunda, aunque invisible para ellos. Y yo, en mi soledad, comencé a comprender el verdadero significado de la palabra utilizar. El aire de mi matrimonio se enrarecía cada día más, lleno de promesas rotas y silencios pesados. Había intentado, una y otra vez, tender puentes, hablar, poner las cosas en claro. Pero cada intento era como chocar contra un muro invisible. La grieta de la que hablé, esa grieta imperceptible, crecía hasta convertirse en un abismo entre nosotros. Humberto, mi exmarido, estaba sentado al final de la mesa. Se quitó la chaqueta, aflojó la corbata y suspiró hondo. Un menú interminable de platos carísimos. La cerveza ya estaba servida, la espuma blanca desbordando las copas mientras los brindis se sucedían sin tregua. «Bebe, hijo», le dijo doña Carmen, empujando una copa hacia él. «Después de este divorcio, hay que beber. Llevamos años sufriendo por su culpa». Humberto levantó la copa y bebió de un trago. Su garganta estaba seca, pero no dijo nada. En su mente, una imagen fugaz de mí, de pie frente al juzgado, delgada, con el rostro sin expresión, se negaba a desaparecer. «Todo ha terminado», se repetía a sí mismo, «no hay que pensar más». Don Javier, el hermano de Humberto, sentado enfrente, soltó una carcajada. «Ya lo dije yo, una mujer que no sabe estar en su sitio, mejor que se vaya pronto. Ahora, la empresa puede volver a funcionar bien». Doña Carmen asintió con fervor. «Sí, de ahora en adelante, el dinero de la casa no se compartirá con nadie ajeno». Al oír esas palabras, el ambiente se tensó por un instante, apenas un segundo. Un familiar lejano, de los que solían hablar poco, dejó escapar. Pero, la dote que trajo ella al casarse, no era poca cosa. Doña Carmen agitó la mano de inmediato. «Bah, tonterías. Unos pocos euros insignificantes comparados con todo el esfuerzo que hemos puesto nosotros». Humberto bajó la cabeza, haciendo girar su copa de cerveza.
Recordaba perfectamente el día de nuestra boda, el sobre de dinero que yo había entregado a su madre, 50.000 euros, ordenados, sin una pizca de ostentación. Recordaba la mirada de agradecimiento de doña Carmen entonces. Pero ese recuerdo fue rápidamente ahogado por las risas y las charlas. Los platos comenzaron a llegar, mariscos, carne de vacuno importada, licores extranjeros. Todos comían con deleite, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Doña Carmen no dejaba de pedir más platos, recordándole al camarero que todo fuera a la cuenta. Casi media hora después, con el alcohol haciendo efecto, las risas se hicieron más fuertes. Un familiar se levantó, brindó por la prosperidad futura de la familia, libre de malas suertes. Todos respondieron, las copas chocaron con un sonido seco y cortante. Justo en ese momento, la puerta de la sala privada se abrió suavemente. Un hombre con el uniforme del gerente del restaurante entró, con una expresión educada pero algo cautelosa. Se inclinó ligeramente. Disculpe, necesito verificar la información de pago de su mesa. Doña Carmen frunció ligeramente el ceño. ¿Qué hay que verificar? Que lo calculen todo al final. El gerente sonrió, manteniendo un tono suave. Sí, debido a un cambio en nuestro sistema, necesitamos confirmar el pago con la tarjeta registrada lo antes posible. Acercó el datáfono a Humberto. Humberto se quedó un poco sorprendido, luego sacó la cartera y extrajo su tarjeta habitual. Se la dio al gerente sin sospechar nada. El datáfono emitió un pitido corto, y la pantalla mostró un mensaje en rojo. El gerente lo miró, se detuvo un segundo y volvió a intentarlo. El ambiente en la mesa se congeló de repente. Las risas se apagaron. ¿Qué pasa?, preguntó doña Carmen, su voz empezando a sonar molesta. El gerente inclinó ligeramente la cabeza y dijo con calma, disculpe, pero esta tarjeta no puede procesar el pago en este momento. Humberto frunció el ceño, recuperó la tarjeta. No puede ser, inténtelo de nuevo. Por tercera vez, la pantalla seguía en rojo. Algunas miradas comenzaron a cruzarse en la mesa. El sonido de un plato chocando con otro se escuchó claramente. Doña Carmen dejó caer su copa sobre la mesa. ¿Será que la máquina está averiada? El gerente negó con la cabeza, manteniendo la compostura. He verificado, lo siento. Es posible que la cuenta esté temporalmente bloqueada. Esa frase fue como un jarro de agua fría sobre la animada fiesta. Humberto se quedó petrificado. Su corazón latía tan fuerte que sus oídos zumbaban. Balbuceó, no puede ser, esta mañana todavía. Se detuvo a mitad de la frase, un pensamiento fugaz, tan rápido como una cuchillada, le heló la espalda. En algún otro lugar de la ciudad, yo estaba sentada junto a la mesa de estudio de mi hijo, repasando cada letra. Mi teléfono vibró suavemente en el bolsillo. No me apresuré a mirar. Solo cuando Mateo se durmió profundamente, lo saqué y eché un vistazo rápido a la pantalla. Un mensaje corto. El otro lado ya ha comenzado. Apagué el teléfono. Mis ojos estaban extrañamente tranquilos. Afuera, la fiesta de quitarnos el mal de encima estaba dando un giro que nadie en esa elegante sala estaba preparado para afrontar. En la sala privada del restaurante, el silencio se extendió por solo unos segundos, pero fue suficiente para que todas las miradas se posaran en Humberto. Él permanecía inmóvil, la tarjeta de crédito aún en su mano, las yemas de sus dedos frías. El zumbido constante del aire acondicionado y el leve tintineo de los cubiertos se escuchaban con una claridad incómoda. ¿Y si prueba con otra tarjeta?, sugirió alguien de la familia, intentando romper el pesado ambiente. Humberto se sobresaltó, abrió su cartera y sacó otra tarjeta. Esta era la de reserva, menos usada, pero con límite. Se la dio al gerente, esforzándose por mantener la voz tranquila. Pruebe con esta. El gerente tomó la tarjeta, la pasó rápidamente. Pitido. La pantalla, de nuevo, en rojo. Esta vez, nadie rió.
Doña Carmen se enderezó en su silla. Su mirada pasó de la molestia a la incredulidad. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, su voz más baja, sin el tono triunfal de antes. El gerente se aclaró la garganta, manteniendo su profesionalidad. Disculpe, lo siento mucho, pero ambas tarjetas están en estado de bloqueo temporal de transacciones. No podemos continuar el servicio sin confirmar un método de pago. Un familiar mayor frunció el ceño. ¿Bloqueadas? ¿Hay algún error? Humberto tragó saliva. Él sabía perfectamente lo que significaba bloqueo temporal. No era un error técnico, no era un fallo aleatorio. Era una decisión intencionada. En su mente, apareció la imagen de Ana, sentada en silencio firmando el divorcio esa misma mañana, su leve asentimiento, sus ojos sin reproche, sin súplica, solo una calma extraña. En ese momento, había pensado que ella se resignaba. Ahora se daba cuenta de su error. Quizás, debería llamar al banco, dijo Humberto, su voz ya no tan firme. Se levantó y se dirigió a un rincón de la sala, marcó un número conocido. El teléfono sonó varias veces y alguien contestó. Sí, buenas tardes, señor Humberto. Actualmente, su cuenta está bloqueada por solicitud de la cotitular. El banco no puede procesar ninguna transacción. ¿Cotitular?, Humberto exclamó. ¿Qué quiere decir? Sí, según nuestros registros, esta cuenta está a nombre suyo y de la señora Ana. La solicitud de bloqueo fue enviada legalmente. El teléfono se le resbaló de la mano a Humberto y cayó al suelo con un golpe seco. Se quedó inmóvil, como si todo a su alrededor se moviera a cámara lenta. En la sala privada, doña Carmen ya se había puesto de pie. Humberto, ¿qué pasa?, preguntó, con voz impaciente. Humberto se giró, su rostro pálido. La cuenta está bloqueada. ¿Bloqueada?, repitió doña Carmen, como sin creerlo. ¿Quién la bloqueó? Humberto no respondió de inmediato. Miró alrededor de la mesa, a los rostros que pasaban de la curiosidad a la preocupación. Finalmente, dijo en voz muy baja, Ana. Recuerdo las veces en que, con toda la calma y la lógica de mi experiencia en la contabilidad, intentaba explicar a Humberto la importancia de separar las finanzas personales de las de la empresa. Le advertía sobre los riesgos legales de ciertas prácticas, sobre la necesidad de tener todo en orden, todo claro. Pero él siempre me interrumpía con una sonrisa condescendiente. Ana, mi amor, las mujeres no entendéis de grandes negocios. Eso son cosas de hombres. Tú ocúpate de la casa y de Mateo. Sus palabras me relegaban a un segundo plano, desvalorizaban mi inteligencia, mi esfuerzo. No era debilidad lo que me impedía replicar entonces, era la comprensión de que, ante esa mentalidad, mis argumentos serían inútiles. La gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó de la forma más dolorosa. Una tarde, mientras revisaba unos documentos bancarios rutinarios de la empresa, encontré un préstamo grande, 70.000 euros, de una entidad local. Mi corazón se detuvo. Mi firma. Estaba allí, clara, pero al mirarla de cerca, al sentir la familiaridad de cada trazo de mi puño, supe, con una certeza helada, que no era mía. Era una falsificación. Una burda imitación de mi letra, lo suficientemente buena para pasar desapercibida, pero una falsificación al fin y al cabo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la punta de los pies. Con el documento en la mano, confronté a Humberto. Él, al principio, se mostró nervioso, luego trató de minimizarlo. Es algo menor, Ana, no hagas un escándalo. Ya sabes cómo son las cosas en los negocios. Una urgencia. Sus palabras, algo menor, no hagas un escándalo, resonaron en mi cabeza como un eco hueco. No era algo menor. Era una traición. Una traición no solo a nuestra confianza, sino a mi seguridad, a la de Mateo. Ese préstamo, a mi nombre falsificado, me ataba a una deuda que yo no había contraído.
En ese instante, toda mi ilusión por salvar el matrimonio, por hacer que él o su familia entendieran mi valor, se hizo añicos. Se desmoronó por completo. Aquella era la línea. La línea que no se debía cruzar, y él la había pisado sin remordimientos. Fue entonces cuando la resignación se transformó en algo más fuerte, más frío. En ese mismo momento, de pie en el salón, con el documento de la falsificación en la mano, comprendí que mi silencio, hasta entonces una armadura que me protegía del conflicto, ahora se convertiría en un arma. Un arma silenciosa, precisa. No levanté la voz, no lloré, no hice un escándalo. Simplemente miré a Humberto, y en ese silencio, tomé una decisión. Mi lucha no sería con palabras, no sería con súplicas. Sería con hechos. En las semanas y meses siguientes, mientras mantenía la apariencia de la esposa y nuera de siempre, mi mente trabajaba sin descanso. Comencé a recopilar pruebas, a fotocopiar extractos bancarios, a guardar correos electrónicos, a archivar cada documento que pudiera servir. Cada noche, después de acostar a Mateo, me sentaba en mi pequeña mesa, bajo la tenue luz, y organizaba meticulosamente la evidencia. El silencio en el que vivía ya no era de sumisión. Era el silencio de la preparación. El silencio de una estrategia. A partir de aquel momento, con la amarga verdad de la firma falsificada grabada en mi alma, mi vida adquirió un doble sentido. Por fuera, seguía siendo Ana, la esposa, la nuera, la madre de Mateo. Por dentro, era una estratega silenciosa, construyendo metódicamente mi camino hacia la libertad. El plan, mi plan silencioso, empezó a tomar forma. Cada día, mi determinación se fortalecía. Comprendí que, para proteger a Mateo y a mí misma, no podía actuar impulsivamente. Necesitaba una estrategia, precisa y fría, como un cirujano. Ya no había lugar para ilusiones, para la esperanza vana de que las cosas cambiarían o de que su familia reconocería su error. La aceptación de la realidad fue el primer paso hacia mi empoderamiento. Comencé a buscar asesoramiento legal, de forma discreta, por supuesto. Mi abogado, un hombre mayor y de pocas palabras de una pequeña oficina cerca de la Plaza Mayor, me escuchaba con atención y me guiaba pacientemente. No le conté toda mi vida, solo los hechos concretos, los números, las fechas. Él entendió mi situación sin necesidad de grandes discursos. Poco a poco, fui recopilando todos los documentos necesarios, extractos bancarios de nuestra cuenta conjunta y de la empresa, contratos, correos electrónicos con advertencias que Humberto había ignorado, y por supuesto, la prueba de la firma falsificada. Fui al registro mercantil y al banco para obtener copias certificadas. Cada papel que guardaba era un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. Las noches, una vez Mateo dormía profundamente, se convirtieron en mis horas de trabajo. Mientras mi hijo soñaba, yo leía libros sobre leyes mercantiles y civiles, revisaba la contabilidad, cotejaba números, buscando cada inconsistencia, cada movimiento sospechoso. Mis dedos trazaban los balances, mis ojos analizaban cada cifra. No era venganza lo que me movía, era la justicia, la necesidad de que la verdad saliera a la luz. Mantenía una fachada de normalidad perfecta. Nadie en la casa de doña Carmen, nadie en la oficina de Humberto, sospechaba nada. Cuando la gente me miraba con lástima, con esa pena que a menudo envuelve a las mujeres en un matrimonio complicado, yo les ofrecía una sonrisa educada, tranquila, la de alguien que había aprendido a ocultar las tormentas internas. Era mi forma de proteger mi vulnerabilidad, de mantener mi secreto. Recuerdo un día, ya cerca del final, cuando estaba revisando mi bolso, el mismo bolso gastado que había usado durante años. Mis dedos rozaron la pila de documentos dentro, esos papeles que representaban mi futuro. Sentí una fuerza extraña, una calma. Era mi recordatorio. Seguía en pie. Esos papeles eran mi ancla. Luego, en una mañana cualquiera, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de Eva, la encargada del restaurante. Un mensaje enviado por error,
supuse, o quizás no. La mesa de doña Carmen está lista. Han pedido que le sirvan los platos cuando lleguen todos. Era la confirmación, la señal. Mi plan estaba en marcha. Respiré hondo. El silencio de la espera ahora se volvía el silencio de la acción inminente. Sabía que se acercaba el momento. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una extraña sensación de claridad. Mientras yo volvía a mi humilde morada, ajena al espectáculo que se desarrollaba, la cena en el restaurante de lujo en el barrio de Salamanca había comenzado con una euforia desmedida. Doña Carmen, mi ex-suegra, parecía una reina en su trono, rodeada de familiares y amigos íntimos que asentían a cada una de sus palabras. Las luces doradas del local se reflejaban en las copas de vino que tintineaban sin cesar. Recuerdo, como si lo viviera ahora, el mensaje que había llegado a mi teléfono. La mesa lista, la celebración a punto. No era difícil imaginar la escena. Mariscos frescos, carnes importadas, vinos caros. Doña Carmen, con su rostro habitualmente ceñudo, ahora lucía una sonrisa radiante. Ahora sí que estamos libres de cargas, proclamó, su voz resonando por la sala privada. El lastre se ha ido. Brindemos por la prosperidad que por fin volverá a nuestra casa. Las risas y los aplausos estallaron, algunas mujeres de la familia se ajustaban el pelo, otras se arreglaban la ropa, y una de ellas soltó, medio en broma, medio en serio: desde que ella llegó, el negocio iba de capa caída. Ahora sí que respiramos tranquilos. Apenas su nombre resonó, el ambiente se congeló. Un familiar soltó una risa nerviosa. Ella. ¿Qué va a hacer ella? Si ya estáis divorciados. Humberto negó con la cabeza. La ley aún tiene efecto, y la cuenta es de los dos. Doña Carmen sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Recordó las veces que Ana había entregado dinero a la familia, en silencio, sin quejarse. Recordó también esos papeles que Ana firmaba y que ella nunca se había molestado en leer. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, pero trató de ahuyentarla. En el peor de los casos, que pague otro. Se volvió hacia don Javier. Javier, tú tienes dinero. Don Javier evitó la mirada de su madre, negando con la cabeza. Yo tampoco tengo suficiente. Los demás empezaron a cuchichear. Algunos se tocaron los bolsillos, otros miraron sus relojes. La cuenta de la cena no era pequeña, sobre todo con todos los platos extra que habían pedido. El gerente, de pie junto a la puerta, esperaba pacientemente, pero su mirada ya no era tan amable como al principio. Disculpen, si no pueden efectuar el pago, nos veremos obligados a suspender el servicio para no molestar a los demás clientes. Dijo suavemente, pero con firmeza. Doña Carmen enrojeció. Nunca había pensado que se encontraría en una situación así, delante de toda su familia. Disculpen, es que tenemos un pequeño contratiempo familiar, dijo, su voz áspera, como si estuviera echando la culpa a los demás. Nadie respondió. El ambiente incómodo se extendió. Algunos comenzaron a levantarse, poniendo excusas para salir a hablar por teléfono. La fiesta de quitarnos el mal de encima se había convertido en un caos en apenas 15 minutos. En otro lugar, en mi pequeña habitación, yo doblaba la ropa de Mateo. Hacía todo con lentitud y cuidado. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Lo miré de reojo, pero no lo abrí. Sabía que al otro lado había confusión, pero eso no me alegraba. Solo confirmaba una cosa: lo que yo había soportado, por fin estaba siendo visto. Me senté en el borde de la cama, mirando a Mateo dormir plácidamente. Mis dedos rozaron su frente. Susurré, como hablándome a mí misma: no hice nada malo, hijo. Afuera, la ciudad seguía iluminada. Y en aquel elegante restaurante, el asunto acababa de trascender una cena fallida. Hay cosas que, una vez expuestas a la luz, ya no pueden volver a ser como antes. Si ha llegado hasta aquí, por favor,
déjeme un comentario con el número 1. Así sabré que tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para que pueda contar la última parte de esta historia. La fiesta de quitarnos el mal de encima se desintegró en una atmósfera de tensión y humillación. Las sillas quedaron vacías, las copas de cerveza con su espuma intacta sobre la mesa. El gerente del restaurante se mantuvo junto a la puerta, su mirada ya no era tan amigable, pero conservaba un mínimo de cortesía. Doña Carmen se dejó caer en la silla, con la espalda recta, pero los hombros caídos, como si alguien le hubiera quitado el último apoyo. Humberto, dijo en voz baja, esta vez sin el tono imperativo. Cuéntame bien, ¿qué está pasando? Humberto permanecía de pie en medio de la sala, con el cuello de la camisa empapado en sudor. Sentía todas las miradas clavadas en su espalda. No respondió de inmediato. En su mente, fragmentos de recuerdos dispersos empezaron a aparecer, cosas que había intentado olvidar, que había dado por sentado durante años. Ana había dicho en voz muy baja, una noche de hacía casi 2 años. Las cuentas de la empresa deben ser transparentes, estén a nombre de quien estén. Solo quiero que todo esté claro. En ese momento, él se rió, diciéndole que era desconfiada. Firmó los papeles que ella le entregaba sin leerlos con atención, porque confiaba en ella y porque pensaba que entre marido y mujer no había nada que calcular. Nunca había imaginado que llegaría este día. «Habla, hijo», insistió doña Carmen, su voz tensa. El miedo había eclipsado la ira. Es que todo el dinero de la casa lo manejaba ella. Humberto se sentó, entrelazando las manos. Madre, la empresa era un capital común, pero las finanzas siempre las gestionaba Ana. Dios mío, se escapó de la boca de alguien de la familia. Doña Carmen se quedó en silencio. Recordó que, en los últimos años, cada vez que la familia necesitaba dinero, era Ana quien lo conseguía. La compra y reforma de la casa, el pago de deudas, las inversiones para don Javier, todo pasaba por sus manos. Ella siempre había pensado que era el deber de una nuera. Nunca se había preguntado por qué una mujer podía hacer tanto. Entonces, ¿el dinero de la cuenta era suyo?, preguntó, su voz temblorosa. Era de la empresa, respondió Humberto, evitando la mirada de su madre. Pero ella tenía derecho a la firma conjunta, y tiene todos los documentos. La última frase cayó con un peso enorme. Doña Carmen sintió la garganta seca. Miró a su alrededor, a los rostros de sus familiares, que ya no mostraban la alegría del mediodía. Algunos empezaban a mostrarse distantes, otros evitaban su mirada. En una sola tarde, su posición en la familia había tambaleado. ¿No estará pensando en llevar esto más lejos?, preguntó don Javier, con voz baja pero urgente. Si ya están divorciados. Humberto rió con amargura. Divorciados hace menos de 1 hora, y ella nunca dijo que lo dejaría pasar. Un largo silencio se extendió, el zumbido del aire acondicionado se hizo más audible que nunca. El gerente volvió a hablar suavemente, esta vez con un tono más serio. Disculpen, si su familia no puede pagar, les pedimos que abandonen la sala para no molestar a los demás clientes. Doña Carmen se mordió el labio y se levantó de golpe. De acuerdo, nos vamos. Se echó el bolso al hombro y salió rápidamente, sin atreverse a mirar a nadie. Humberto la siguió, con la cabeza gacha. La puerta de la sala privada se cerró, dejando atrás una cena inacabada, pero llena de amargura. Afuera, el viento de la tarde soplaba con fuerza. Doña Carmen se detuvo en la acera, sus manos temblorosas sacaron el teléfono. Llamó a Ana. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Contesta, hija, murmuró, con la voz ahogada. Madre, hablemos. La segunda, la tercera llamada, seguían en silencio. En mi pequeña habitación, yo estaba sentada junto al escritorio. Delante de mí, los expedientes ordenados y marcados. Abrí cada página, revisando por última vez.
No había prisa en mis gestos. Todo estaba sucediendo exactamente como lo había planeado durante meses, no solo desde esta mañana. Recordaba perfectamente el momento de la decisión. Fue la noche en que descubrí mi firma falsificada en un expediente de préstamo. Humberto me había dicho que era algo menor, que no hiciera un escándalo. En ese momento, comprendí que, si seguía en silencio, todo se saldría de control. El teléfono sonaba insistentemente sobre la mesa. El nombre de doña Carmen. Lo miré por un segundo y luego lo puse boca abajo. No era por rencor, sino porque sabía que algunas conversaciones, si se daban demasiado pronto, solo llevarían a más dolor. Afuera, el atardecer caía sobre la ciudad. En otra esquina, doña Carmen se sentó en un escalón, por primera vez en su vida sintiendo un miedo real. No temía perder dinero, temía perder el control, y empezaba a darse cuenta de que la mujer a la que siempre había despreciado nunca había sido débil. Y yo, en mi tranquila habitación, respiré hondo, cerrando los ojos por un instante. No sentía alegría, tampoco tristeza. Solo sentía que estaba en el camino correcto. Y ese camino, de ahora en adelante, no tendría cabida para la sumisión incondicional. Las consecuencias del día del divorcio no se hicieron esperar. La noticia de que Humberto había sido invitado a declarar se propagó rápidamente en los círculos de negocios de la zona. No porque alguien se encargara de divulgarla, sino porque las relaciones que antes se apoyaban en él comenzaron a retirarse automáticamente al percibir el olor a riesgo. Las llamadas de interés se hicieron escasas. Las citas para tomar café se pospusieron indefinidamente. Las promesas de colaboración se volvieron vagas. Humberto, sentado en la oficina del oficial que llevaba su caso, mantenía la espalda recta, pero el alma vacía. Sobre la mesa, una gruesa carpeta de expedientes marcada con pequeños trozos de papel de colores. Cada papel era un préstamo, una firma. Una vez que él había hecho la vista gorda, pensando que entre marido y mujer no había que ser tan escrupuloso. «¿Confirma que esta firma es de la señora Ana?», preguntó el agente, con voz monótona. Humberto miró la copia del contrato. La firma le era familiar, pero los trazos eran más temblorosos de lo normal. Sabía que no era mi firma. Su garganta se anudó. «No», dijo en voz baja. «No es». Esa respuesta fue como una cuchillada que cortó su último camino de vuelta. Comprendió que, a partir de ese momento, nada podría resolverse con palabras o lágrimas. Mientras tanto, en la misma ciudad, doña Carmen esperaba en una silla de plástico rígida, sus manos entrelazadas. Cada vez que la puerta de la oficina se abría, se sobresaltaba. Nunca había pensado que un día tendría que sentarse en un lugar así, esperando a su hijo como si esperara una sentencia. En su mente, los recuerdos acudían fragmentados. El día en que yo llegué a ser su nuera, pequeña, de voz suave. El día en que me reprochó no haber tenido un segundo hijo, yo solo bajé la cabeza en silencio. El día en que llevó a toda la familia a comer para quitarse el mal de encima, estaba convencida de que tenía razón. Ahora, esa convicción se hacía pedazos. Al mismo tiempo, yo estaba en el despacho de mi abogado. Me sentaba con la espalda recta, respondiendo a cada pregunta de forma clara, sin adornos, sin emociones. Todo lo que presentaba se basaba en documentos, fechas y los correos electrónicos de advertencia que había enviado. «¿Está segura de querer llegar hasta el final?», preguntó el abogado, mirándome por encima de sus gafas. «Este proceso será largo y exigente». Asentí. Ya he soportado suficiente presión. Por la tarde, cuando recogí a Mateo del colegio, corrió a mostrarme un pequeño diploma por su caligrafía. Me agaché y lo abracé. Entre mis brazos, sentí claramente la razón por la que no debía permitirme ser débil. «Mamá, ¿estás triste hoy?», preguntó Mateo con inocencia. Negué con la cabeza. «No. Estoy aprendiendo a ser más fuerte». Esa noche, mientras cenábamos, mi teléfono vibró. Un mensaje corto de un número desconocido.
El señor Humberto será detenido provisionalmente para facilitar la investigación. Dejé el teléfono. Mis manos temblaron levemente y luego recuperaron la calma. No sentía alegría, tampoco dolor, como había pensado. Solo una sensación muy clara de que las cosas iban en la dirección correcta. En la comisaría, Humberto firmó el acta con manos cansadas. Cuando lo condujeron afuera, vio a su madre esperando, con los ojos enrojecidos. Quiso decir algo, pero la garganta se le anudó. Por primera vez en su vida, comprendió el precio de despreciar el silencio de una mujer. Cayó la noche. Yo me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Sabía que, a partir de mañana, mi vida no sería más fácil, pero al menos, ya no tendría que vivir en la oscuridad de la resignación. En algún lugar, el campanario de una iglesia sonó suavemente. El karma no es ruidoso. Simplemente, llega en el momento justo a la persona adecuada. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia extraña. Ya no había llamadas insistentes cada mañana, ni correos electrónicos urgentes para firmar, ni las pesadas cenas cargadas de silencio. Yo llevaba a Mateo al colegio a tiempo, iba a trabajar, volvía a casa para cocinar, le enseñaba a estudiar y luego me sentaba sola junto a la ventana hasta tarde. Mi vida, en apariencia, era tranquila, pero por dentro, una corriente subterránea de viejos recuerdos afloraba, uno tras otro. Hubo noches en que, con Mateo ya profundamente dormido, abría el cajón donde guardaba mis cuadernos de los primeros años de matrimonio. Páginas amarillentas, la letra a veces fuerte, a veces tenue. Eran cifras de gastos, de dinero que yo discretamente aportaba a la familia de mi exmarido, de préstamos que pedía para salvar un contrato al borde del colapso. Recordaba muy bien la primera vez que don Javier vino a verme. Su negocio iba mal. Los acreedores habían llegado a la casa. Doña Carmen lloraba, me tomaba de la mano, con voz temblorosa. Ana, eres de la familia, tienes que ayudar a tu cuñado esta vez. Y yo ayudé. Sin preguntar, sin condiciones. Saqué mis ahorros, firmé un préstamo a nombre de los dos. Humberto me abrazó entonces y me dijo en voz muy baja, te lo agradezco. Pero, ¿qué pasó después? Nadie volvió a mencionarlo, nadie lo devolvió. Y cuando con cautela pregunté, la respuesta que obtuve fue de disgusto. ¿Qué estás haciendo cuentas con la familia de tu marido, Ana? Esa frase me acompañó durante años, como una excusa para seguir en silencio. Ahora, sentada sola en mi pequeña habitación, me atreví a enfrentar plenamente el dolor reprimido durante tanto tiempo. Comprendí que el mayor dolor no era la traición, sino ser despreciada de forma tan legal y razonable que casi llegué a creer que no merecía ser protegida. Al otro lado de la ciudad, doña Carmen vivía días interminables de espera. Iba a la comisaría a preguntar por su hijo y luego volvía a casa en silencio. La casa era grande, pero fría. Ya nadie le preparaba té por la noche. Ya nadie le preguntaba qué había comido. Cada vez que pasaba por la cocina, recordaba mi figura cortando verduras, de espaldas a ella, callada pero atenta. Por primera vez, se preguntó si, de haberla tratado de otra manera, todo habría llegado a este punto. Y Humberto, durante las horas de espera para declarar, tuvo mucho tiempo para pensar. Pensar en sus decisiones apresuradas, en su confianza ciega. Comprendió que durante mucho tiempo se había apoyado en mí como en una tabla de salvación, pero sin saber nadar. Cuando la tabla se fue, él se hundió al instante. Una tarde, recibí una llamada del colegio. Mateo tenía un poco de fiebre. Necesitaban que alguien lo recogiera. Pedí permiso para salir antes. Lo llevé a casa. De camino, Mateo se sentó detrás de mí en la moto, abrazándome, con voz suave, «Mamá, solo te necesito a ti». Esa frase me llenó los ojos de lágrimas. Detuve la moto, me giré y lo abracé con fuerza. En ese instante, todas mis dudas se desvanecieron. Comprendí que, por mucha presión que tuviera que afrontar, no podía dar marcha atrás.
Esa noche, recibí un correo electrónico largo de mi abogado, detallando los siguientes pasos. Lo leí despacio, línea por línea. Al final del correo, una frase corta: usted ha hecho lo correcto. Cerré el portátil, me recosté en la silla. Afuera, la lluvia empezó a golpear suavemente el techo de chapa. Ya no sentía miedo, porque por primera vez, no caminaba en la oscuridad sola. Y en algún rincón del corazón de cada uno, la verdad se estaba reordenando lentamente, pero de forma irreversible. Casi 2 semanas después, todo comenzó a tomar la forma de una nueva vida. No ruidosa, no jubilosa, tampoco trágica como algunos hubieran imaginado. Llegó lenta, constante y obligó a las personas a adaptarse poco a poco. Recibí una llamada de una empresa de auditoría independiente un lunes por la mañana. La voz de la mujer al otro lado de la línea era serena y profesional. Señora Ana, nos han hablado de su capacidad financiera. Necesitamos una directora financiera para un proyecto de reestructuración. ¿Podría reunirse con nosotros para hablarlo? Guardé silencio por unos segundos. No me sorprendió. Sabía que, aunque había estado a la sombra de Humberto durante años, mi capacidad no había desaparecido, solo estaba oculta. Sí, respondí. Puedo concertar una cita. La reunión tuvo lugar en una pequeña oficina, sin demasiadas pretensiones. El hombre que me atendió, de unos 40 y tantos años, tenía una mirada aguda pero no imponente. Hablamos durante casi 2 horas. Nadie preguntó por mi vida privada, nadie se interesó por el ruidoso divorcio. Solo hablamos de flujos de caja, riesgos, métodos de control y ética profesional. Al levantarse para estrecharme la mano, el hombre dijo brevemente: necesitamos a alguien que trabaje como usted. Salí del edificio, el sol del mediodía caía sobre mis hombros. Me detuve un momento, respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la satisfacción de ser reconocida por mi capacidad, no por ser la esposa de alguien. Mientras tanto, en la casa de doña Carmen, el ambiente se hacía cada vez más pesado. La noticia de la detención de Humberto hizo que los familiares más lejanos empezaran a evitarla. Quienes antes pedían favores, quienes habían pedido préstamos, ahora guardaban un silencio inquietante. Su teléfono apenas sonaba, excepto por las llamadas de la comisaría informando sobre la situación. Ella comenzó a ordenar la casa. Las tareas que antes yo hacía sin que nadie le pidiera, ahora las tenía que hacer ella misma: limpiar la cocina, cocinar, lavar la ropa. Cada pequeña tarea le hacía darse cuenta de lo mucho que se había apoyado en mí. A veces, se paraba frente al armario de la vajilla, mirando un cuenco de porcelana con un borde roto que yo había querido reemplazar. Entonces, ella me había reprendido: ¿para qué cambiarlo si aún se puede usar? Ahora, al tocar la grieta, sentía un pinchazo de dolor en el corazón. Una tarde, después de recoger a Mateo, nos detuvimos en el pequeño parque cerca de casa. Nos sentamos en un banco a ver a los niños jugar. Mateo comía un helado, sus ojos brillaban de alegría. Yo lo miraba, mi corazón se aquietaba. «Mamá», preguntó Mateo, «¿volveremos algún día a la casa antigua?» Acaricié su cabeza. «No. Nuestra casa está aquí». «¡Qué bien!», dijo en voz muy suave. Esa frase sencilla fue como un punto final para el pasado. Comprendí que, para mi hijo, la estabilidad era lo más importante. Y yo estaba haciendo lo correcto. Esa noche, recibí un mensaje corto de Humberto, enviado a través de su abogado: «Lo siento, sé que es tarde, pero quiero que sepas que me equivoqué». Leí el mensaje y lo borré. No por odio, sino porque ya no necesitaba disculpas que llegaban después de que todo se había derrumbado. El arrepentimiento, si lo había, era algo que Humberto debía llevar consigo. Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Pero para mí, cada día que pasaba era un claro paso de la mujer que estaba a la sombra, la mujer que asumía la responsabilidad de su propia vida.
Y para doña Carmen y Humberto, cada día era un nuevo enfrentamiento con el vacío que antes habían menospreciado. Y fue precisamente en ese vacío donde empezaron a comprender el precio del desprecio y la dependencia. El encuentro entre Ana y doña Carmen tuvo lugar una tarde de lluvia ligera en el pasillo de un hospital de distrito. No fue una cita formal. Solo una breve llamada desde un número desconocido. La voz de doña Carmen sonaba ronca por el cansancio. Estoy en el hospital. Si tienes un momento libre, ven a verme. Yo guardé silencio unos segundos. Miré el reloj y los documentos que tenía sobre la mesa. Finalmente, los cerré y me levanté. No fue por debilidad, sino porque sabía que algunos encuentros, si se evitaban demasiado, se convertirían en una carga para el corazón. El hospital tenía un leve olor a desinfectante. Doña Carmen estaba sentada en un banco largo, envuelta en un viejo cardigan. Al verme acercarme desde lejos, se levantó por reflejo y luego volvió a sentarse, torpe, como alguien que ya no sabe dónde ubicarse. ¿Has venido?, dijo en voz baja. Sí, respondí, deteniéndome a una distancia prudencial. Nos sentamos juntas, entre nosotras, el sonido de la lluvia repicando en el alero. Nadie dijo nada durante los primeros minutos. Ese mismo silencio hizo que doña Carmen sintiera más el nudo en la garganta que cualquier reproche. Humberto, ¿qué va a pasar con él, hija?, preguntó finalmente, su voz temblorosa. Esta vez, ya no había súplica, solo la preocupación sincera de una madre. Miré fijamente hacia adelante. La ley decidirá. Yo no puedo ni debo intervenir. Doña Carmen asintió, bajó la cabeza, entrelazando las manos. Lo sé. Ya no tengo derecho a pedirte nada. Solo, me arrepiento. La palabra arrepiento sonó muy suave. Sentí un leve descenso en mi pecho. En 6 años de nuera, nunca había pronunciado esas 2 palabras, pero ahora llegaban demasiado tarde para cambiar algo. Pensé que lo aguantarías, continuó doña Carmen, las lágrimas cayendo sin que se diera cuenta. Pensé que tu silencio era debilidad. Solo hoy entiendo, que era contención. Me giré para mirarla. El rostro de la mujer frente a mí había cambiado mucho respecto a la imagen autoritaria de antes. Ya no había dureza, ni voz altiva. Solo quedaba el cansancio y el vacío. Ya no te guardo rencor, dije lentamente, pero tampoco puedo volver a ser como antes. Doña Carmen asintió repetidamente. No me atrevo a pedirlo. Solo espero que me permitas ver a mi nieto cuando te parezca oportuno. Reflexioné un momento. Cuando todo se calme, y siempre respetando los límites. Sí. Lo entiendo, respondió, con la voz ahogada. Permanecieron sentadas un rato más, y luego yo me levanté. Antes de irme, doña Carmen me llamó suavemente. ¿Ana? Me giré. Gracias, hija, por no haber hecho nada extremo. Sonreí muy levemente. Solo elegí vivir correctamente. De camino a casa, la lluvia había amainado. Yo conducía despacio, el corazón menos pesado que antes. Ese encuentro no había traído una reconciliación completa, pero había cerrado un círculo de resentimiento. Para mí, eso era suficiente. En la comisaría, Humberto recibió la noticia de que su madre había sido ingresada por presión arterial. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, con la mirada fija en la pared gris. En ese instante, comprendió que lo que había perdido no era solo dinero o reputación, sino la paz de quienes alguna vez estuvieron a su lado. Y por primera vez, no culpó a nadie más que a sí mismo. El tiempo avanzó hacia el 3er mes desde el divorcio. Ya no era tan frenético como las primeras semanas, pero tampoco estaba en calma. Era como la superficie de un lago después de una tormenta, que parece tranquilo, pero debajo aún hay corrientes subterráneas. Yo asumí oficialmente el puesto de directora financiera del proyecto de reestructuración. El primer día de trabajo, vestía un traje sencillo, el pelo recogido, el rostro con poco maquillaje.
Nadie sabía de quién había sido esposa. A nadie le importaba. En la sala de reuniones, solo se fijaban en el análisis que presentaba, en la forma directa y clara en que respondía a las preguntas, sin evasivas. Al terminar la reunión, un compañero joven se giró y me dijo en voz baja: «La admiro mucho. No mucha gente en finanzas mantiene sus principios como usted». Sonreí. Comprendí que el precio de los principios era tener que soportar muchas desventajas, pero la ventaja era una vida en la que no tenía que bajar la cabeza. Por la tarde, recogí a Mateo más temprano de lo habitual. Fuimos al supermercado a comprar algo para la cena. Mateo tiró de mi mano y señaló una caja de lápices de colores. «Mamá, ¿me compras esto? Quiero dibujar nuestra casa». Asentí. «Claro». Al llegar a casa, Mateo extendió el papel sobre la mesa y se concentró en dibujar. Yo cocinaba, y de vez en cuando me giraba a mirar. En el papel, la casa era muy sencilla: un tejado, 2 ventanas, un adulto y un niño de pie junto a la puerta. «¿Por qué no dibujas a nadie más?», pregunté, con voz muy suave. Mateo negó con la cabeza. «Así es suficiente». Esa frase corta me dejó inmóvil por un momento. Comprendí que, en el mundo de mi hijo, la plenitud no residía en el número de personas, sino en la sensación de seguridad. Al mismo tiempo, en la sede de la investigación, a Humberto se le informó sobre la posibilidad de ser formalmente acusado. Se quedó en silencio, sin la reacción fuerte de los primeros días. El pánico había pasado, reemplazado por un cansancio profundo y prolongado. Comenzó a cooperar plenamente, firmando confesiones, proporcionando información. No porque de repente se volviera noble, sino porque se dio cuenta de que la evasión solo empeoraba las cosas. Un agente le dijo que, si cooperaba bien, sería un atenuante. Humberto asintió. En su mente, las imágenes de Ana y Mateo aparecían con claridad. Recordaba las noches en que yo hacía las cuentas, mientras él miraba su teléfono. Recordaba las veces en que yo le advertía que fuera cauteloso, y él las ignoraba. Todo eso ahora regresaba, sin forma de evitarlo. Por la noche, yo recibí un correo electrónico de mi abogado informando que el expediente avanzaba correctamente, sin riesgos para mí. Lo leí, cerré el portátil y me recosté en la silla. Ya no sentía victoria ni derrota, solo la sensación de haber recorrido un camino muy largo. Antes de acostarse, Mateo me abrazó el cuello y preguntó en voz muy baja: «Mamá, ¿estarás triste otra vez?». Lo besé en la frente. «Quizás haya momentos tristes, pero no me dejaré caer». Mateo asintió, y se durmió tranquilo. Afuera, la ciudad se iluminaba. Personas en 3 lugares diferentes, cada una respondiendo a su propia pregunta. Para mí, la respuesta era cada vez más clara: la paz no es algo que se otorga, sino algo que se gana con lucidez y coraje. Una mañana, yo recibí una citación para una declaración adicional de la Guardia Civil. El cielo estaba nublado, las nubes bajas. Leí el contenido con atención, lo doblé y lo guardé en el bolso. La sensación ahora no era de nerviosismo. Era como haber recorrido más de la mitad de una cuesta, sabiendo que el camino por delante sería cansado, pero sin dudar de la dirección. Llevé a Mateo a casa de la maestra, cerca de allí, para que lo cuidara por la mañana, y le pedí que comiera bien. Mateo asintió con seriedad, como si entendiera que su madre estaba a punto de hacer algo importante. Antes de irme, el niño me sujetó la mano y dijo en voz baja: «Mamá, no tardes en volver». Asentí. Intentaré hacerlo. En la comisaría, la sala de interrogatorios era la misma de siempre. Mesa de madera, sillas duras, luz blanca. Humberto ya estaba sentado. Se le veía visiblemente más delgado, el rostro demacrado, los ojos hundidos. Al verme entrar, se levantó por reflejo y luego volvió a sentarse, torpe. Nos sentaron uno frente al otro, a una distancia suficiente para vernos bien la cara.
Era la primera vez que nos volvíamos a encontrar en un espacio donde ya no éramos marido y mujer. Señora Ana, dijo el agente con voz serena, hoy necesitamos contrastar cierta información entre ambas partes. La sesión duró casi 2 horas. Yo respondí a cada pregunta de forma concisa, clara, sin emociones superfluas. Humberto, de vez en cuando, me miraba de reojo, como queriendo decir algo, pero luego se contenía. Cuando se le preguntó sobre los préstamos con firmas falsificadas, bajó la cabeza y admitió. Cada admisión era como un ladrillo más en el muro que ya se había levantado. Al terminar la sesión, el agente se levantó y dijo, «Pueden salir». Yo recogí mis papeles y me levanté primero. Cuando salía al pasillo, Humberto me llamó en voz baja. «Ana». Me detuve, me giré. «Lo siento», dijo con voz ronca. «Ya no espero que me ayudes, solo espero que cuides de nuestro hijo». Esas palabras me dejaron inmóvil unos segundos. Por primera vez, no hablaba de sí mismo, no suplicaba, solo mencionaba a Mateo. «Tú también debes cumplir tu palabra», le respondí con hechos. Me di la vuelta, sin prolongar la conversación. Hay palabras que, aunque tardías, deben ser pronunciadas, pero también hay distancias que, aunque se comprendan, no se pueden volver a acortar. Esa tarde, volví a casa temprano. Cociné un caldo caliente. Preparé una cena sencilla. Mateo comía mientras me contaba las cosas del colegio, su voz alegre. Al escuchar la risa de mi hijo, sentí mi corazón aquietarse. Por la noche, doña Carmen me llamó. Su voz era lenta, más cautelosa que antes. «Solo quería saber si tú y mi nieto estáis bien». Respondí, «Nosotros estamos bien». «Qué bueno», dijo ella, y luego guardó un largo silencio. Antes de colgar, añadió, «Ya no te culpo». Yo no respondí. Solo escuché. A veces, no es necesario decir nada para cerrar un capítulo. Cayó la noche. Me senté junto a la ventana, observando las luces de los coches que se extendían por la calle frente a casa. Pensé en el encuentro de la mañana, en la mirada de Humberto, en la disculpa tardía. Comprendí que lo que más había cambiado no era mi situación, sino yo misma. Ya no esperaba la comprensión de los demás para permitirme estar en paz. Y cuando uno deja de esperar, el corazón, por sí mismo, se aligera. La sesión para considerar la acusación formal tuvo lugar una mañana soleada. No hubo multitudes, ni prensa, solo una sala cerrada, las personas implicadas y las carpetas de expedientes ordenadas sobre la mesa. Yo llegué temprano y me senté en la última fila, las manos sobre el bolso, la espalda recta. Ya no sentía el nerviosismo de la primera vez. Todo había llegado a un punto en que las emociones ya no eran la guía. Humberto fue conducido después. Caminaba despacio, su mirada ya no era evasiva. Al sentarse, no me miró, como si comprendiera que la distancia entre nosotros había encontrado su lugar. Se formularon preguntas, se contrastaron detalles. Nadie alzó la voz, nadie discutió. La verdad hablaba por sí misma a través de los documentos. Cuando se leyó la conclusión, el ambiente en la sala no cambió. Solo una cosa era segura: la cadena de acontecimientos había sido nombrada correctamente. Los actos ilícitos tenían responsabilidad legal, los esfuerzos de cooperación fueron reconocidos, y lo que no podía volver atrás, se cerró definitivamente. Yo me levanté para irme primero. Caminé por un largo pasillo, donde la luz del sol se filtraba por una ventana, proyectando un sendero luminoso en el suelo, como un camino abierto hacia adelante. Mis pasos no eran rápidos, pero sí firmes. En la escalera, me detuve un segundo, respiré hondo.